La mañana del funeral de Ángela amaneció con un silencio extraño en la mansión de los de la reina. Las paredes parecían contener la respiración, como si cada rincón de la casa supiera que se avecinaba una jornada cargada de tensiones y despedidas. No se trataba solo de dar el último adiós a una mujer cuya ausencia se sentía como un desgarrón, sino de enfrentarse a viejas heridas que no habían cicatrizado, a resentimientos que llevaban años latentes, esperando un momento propicio para salir a la superficie. Los criados se movían con un respeto solemne, ajustando detalles que, a simple vista, podían parecer triviales, pero que en el fondo reflejaban la necesidad de sostener un orden en medio del caos emocional. Nadie pronunciaba en voz alta lo que todos temían: que la presencia de Damián, o su ausencia, podía cambiar el rumbo de ese día tan señalado. En el despacho, Damián repasaba una y otra vez la decisión que había tomado. No era fácil aceptar que no estaría presente en el funeral de Ángela, la hija cuya pérdida había desgarrado de lleno a Tasio y que, en cierta forma, lo enfrentaba a sí mismo. Recordaba las palabras de Carmen, suaves pero firmes, invitándole a respetar la voluntad de su hijo, por dolorosa que fuera. Y volvía a sentir el eco de la mirada de Tasio, cargada de reproche, pidiéndole, casi exigiéndole, que no apareciera. Para un hombre como él, acostumbrado a imponer su criterio, obedecer esa petición era como renunciar a una parte de su identidad. Sin embargo, algo en su interior, quizá la necesidad de reconciliarse con sus hijos de otra manera, menos invasiva y más respetuosa, lo llevó a acatar esa voluntad. Mientras tanto, Manuela, consciente de la tormenta interior que atravesaba el patriarca, decidió acercarse con esa mezcla de ternura y fortaleza que la caracterizaba. Le habló sin rodeos, recordándole que su valor no dependía de las apariencias ni de las batallas ganadas, sino de la capacidad de escuchar, de ceder, incluso de mostrarse vulnerable. En esos momentos, su presencia fue un bálsamo inesperado, una prueba de que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, siempre quedaba un espacio para reconstruir algo parecido a la confianza. Damián la escuchó con atención, y aunque no respondió de inmediato, se permitió asentir levemente, como si quisiera grabar esas palabras en lo más hondo de su memoria. Mientras en un ala de la mansión se libraba esa silenciosa lucha interior, en otra parte, Tasio se debatía con sus propios demonios. El joven no podía dejar de imaginar la posibilidad de que su padre apareciera en el funeral. La sola idea le provocaba una tensión insoportable, una mezcla de rabia, miedo y desconfianza que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Había perdido a su madre en circunstancias que le pesaban como una losa, y el distanciamiento con Damián se había convertido en un abismo difícil de salvar. No podía permitirse que esa jornada se convirtiera en un escenario para viejos enfrentamientos. Por eso, cada vez que miraba hacia la puerta, sentía que su cuerpo se tensaba, preparado para cualquier reacción. Sin embargo, en medio de ese torbellino emocional, encontró un refugio inesperado en Carmen. Ella, con su capacidad innata para sostener, se mantuvo a su lado como una presencia firme, sin exigir explicaciones, sin imponer palabras, solo ofreciéndole el espacio necesario para respirar. Y no estaba sola. A su alrededor también se reunieron Claudia, con su franqueza desarmante, Raúl, siempre dispuesto a aportar calma, Gaspar, con la serenidad de quien sabe escuchar, y, para sorpresa de todos, incluso Chema, que había regresado de improviso con el único propósito de acompañar a su amigo en un momento tan duro. Esa red de apoyos comenzó a darle a Tasio la fuerza que tanto necesitaba, mostrándole que, aunque la sangre le fallara, todavía había vínculos capaces de sostenerlo. En paralelo, lejos del bullicio de la preparación del funeral, Luz se dirigía al invernadero con un sobre en las manos. La carta que llevaba pertenecía a don Pedro, y aunque sabía que entregarla podía despertar tensiones, también intuía que ese gesto tenía un propósito más profundo. Al encontrarse con Cristina, no dudó en extenderle la misiva y añadir, con una franqueza que no dejaba lugar a dudas, que debía dejar sus rencillas de lado y visitar a su tío en el hospital. La reacción de la perfumista fue inmediata. Su genio se encendió como una llama al escuchar esa sugerencia, y no pudo evitar sacar a relucir el doloroso recuerdo del beso de su marido, como si con esa acusación quisiera blindar su herida contra cualquier intromisión externa. Pero lo sorprendente fue que, entre reproche y reproche, Cristina también se permitió un gesto inesperado. Pidió perdón por lo sucedido y dejó claro que aquel episodio no volvería a repetirse jamás. La contradicción en sus palabras revelaba la complejidad de su estado interior,
atrapada entre la rabia y el deseo de redención. Cuando se quedó sola, con la carta en las manos, no pudo resistir la tentación de abrirla. El tono de las palabras de don Pedro, lejos de la arrogancia habitual, estaba impregnado de un examen de conciencia inusual. Reconocía sus errores, pedía perdón por haber trastocado no solo la vida de su sobrina, sino también la de Irene. Esa lectura removió algo en el interior de Cristina, obligándola a replantearse, aunque fuera de manera tímida, su postura hacia él. Sin embargo, cuando compartió sus dudas con Irene, se topó con un muro infranqueable. Su madre biológica, marcada por años de manipulación, se negó rotundamente a considerar cualquier posibilidad de reconciliación. Para Irene, su hermano seguía siendo el mismo manipulador de siempre, y no estaba dispuesta a caer de nuevo en una trampa emocional que tantas veces había costado lágrimas y humillaciones. Ese contraste dejó a Cristina en un estado de confusión, atrapada entre la posibilidad de abrir una rendija al perdón y la contundencia del rechazo materno. Y mientras en la casa grande se libraban estas batallas silenciosas, en el hogar de los Merino, Digna se enfrentaba a un descubrimiento devastador. Al saber que Gemma conocía el chantaje de don Pedro, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El peso de los secretos y las culpas acumuladas la llevó a derrumbarse por completo, convencida de que su matrimonio no era más que un castigo divino por los errores del pasado, especialmente por lo ocurrido con Jesús. Esa confesión, lejos de aliviarla, la sumió en una sensación de derrota que parecía no tener consuelo. La visita inesperada de Miguel Ángel Vaca a la Casa Grande llegó en un momento en que la familia Merino estaba a punto de rendirse al abatimiento. Su presencia, lejos de ser un trámite protocolario, se convirtió en un rayo de luz entre tanta oscuridad. Con paso firme y gesto solemne, anunció que había logrado la recalificación de los terrenos de los Merino, una gestión que abría nuevas posibilidades para una familia marcada por las deudas, los chantajes y la enfermedad moral de don Pedro. El alivio se palpó de inmediato. Por primera vez en semanas, Digna sintió que alguien fuera del círculo familiar apostaba por ellos, no por interés propio, sino por una mezcla de justicia y oportunidad política. Pero lo que terminó de sorprender a todos fue su decisión de hacer pública su alianza con los Merino mediante una visita oficial a Perfumerías de la Reina, acompañado de la prensa. Ese gesto, cargado de simbolismo, buscaba mostrar al pueblo que la familia no estaba sola, que contaba con apoyos sólidos en un momento de máxima vulnerabilidad. La noticia corrió de boca en boca en cuestión de horas, generando tanto esperanza como inquietud, pues era bien sabido que cada movimiento político de Vaca escondía también una estrategia a largo plazo. Sin embargo, en ese instante, Digna y sus hijos solo podían aferrarse al alivio inmediato que traía consigo la promesa de estabilidad. Mientras tanto, Pelayo intentaba comunicarle a Marta las buenas nuevas, convencido de que esa noticia podría animarla a dar un paso hacia adelante. Pero lo que encontró fue un panorama desolador. Su esposa estaba completamente hundida en el alcohol, atrapada en una espiral de dolor del que parecía imposible rescatarla. Pelayo, con la paciencia que lo caracterizaba, trató de hablarle con ternura, de recordarle que aún había motivos por los que luchar, pero cada palabra suya se estrellaba contra el muro de indiferencia que Marta había levantado alrededor de sí misma. Ella apenas reaccionaba, sumida en su pena, incapaz de salir del pozo en el que se había encerrado tras los últimos golpes recibidos. En paralelo, Andrés, con esa mezcla de obstinación y orgullo que siempre lo había definido, presionaba al sargento Pontón para que se concretara lo antes posible el encuentro con Santiago Ojeda. Su insistencia no era bien recibida, y lejos de obtener resultados inmediatos, lo único que consiguió fue encender las alarmas de Pelayo, que observaba con recelo los movimientos de su cuñado. El político, que manejaba la información con frialdad y cálculo, decidió tomar cartas en el asunto. Contactó con su hombre de confianza en Buenos Aires para indagar sobre Fina, como si su intuición le dijera que ese nombre todavía guardaba secretos que podían cambiar el rumbo de las cosas. La respuesta que recibió lo dejó desconcertado. Fina había rechazado el trabajo de fotógrafa que le habían ofrecido, un empleo que podía haber significado un nuevo comienzo en tierras lejanas. En lugar de eso, había optado por algo mucho más modesto: trabajar como dependienta en unos grandes almacenes. Para Pelayo, aquella decisión era incomprensible y, al mismo tiempo, reveladora. No podía dejar de preguntarse qué motivo la había llevado a rechazar una oportunidad tan grande, y la idea de que detrás hubiera un dolor oculto lo inquietaba todavía más.
Aquella información se convirtió en una pieza clave dentro de su tablero personal, un dato que guardó en silencio pero que sabía que pronto tendría consecuencias. Mientras tanto, en la cantina, el ambiente cargado de humo y murmullos se convirtió en el escenario de una confesión que Tasio no pudo seguir conteniendo. Frente a Gaspar, el joven se derrumbó como pocas veces lo había hecho. Con voz entrecortada, confesó la enorme culpa que lo corroía por la muerte de su madre, convencido de que sus desencuentros con ella habían contribuido a que se marchara sin la posibilidad de reconciliarse. El dolor de haberla perdido justo en medio de la distancia se convirtió en una herida aún más profunda, un recordatorio constante de lo que nunca más podría enmendar. Gaspar, con esa sabiduría sencilla que siempre lo caracterizaba, escuchó con atención sin interrumpirlo, esperando el momento exacto para pronunciar las palabras adecuadas. Y cuando lo hizo, lo miró a los ojos con una serenidad que contrastaba con el torbellino interior de Tasio, recordándole que la culpa no servía de nada, que lo importante era honrar la memoria de su madre con la vida que él eligiera vivir a partir de ahora. Esa conversación, aunque no borró el dolor, logró aliviar parte de la carga que Tasio llevaba sobre los hombros, permitiéndole respirar por primera vez desde el fallecimiento de Ángela. No muy lejos de allí, en el dispensario, otra conversación cargada de verdad comenzaba a gestarse. Begoña, visiblemente inquieta, no podía dejar de observar cómo Luz se entregaba con devoción a su trabajo, evitando a toda costa regresar a casa. Esa actitud despertó en ella sospechas cada vez más claras, hasta que, presionada por la insistencia de su amiga, decidió confesar lo que realmente le preocupaba: el beso con Luis. Admitió que sentía que aquel gesto había tenido mucha más importancia de lo que él le decía, y que no sabía cómo enfrentarse a esa posibilidad. La tensión entre la lealtad, la culpa y el deseo se reflejaba en cada palabra de su confesión, dejando entrever que aquel secreto podía convertirse en una amenaza aún mayor para el frágil equilibrio familiar. La jornada avanzaba entre lágrimas, reproches y confesiones, hasta llegar a un punto inesperado. Cuando la tarde comenzaba a caer, Digna tomó una decisión que sorprendió a todos: visitar a Damián. El motivo era claro y, al mismo tiempo, cargado de simbolismo. Quería agradecerle personalmente el gesto que había tenido con sus hijos al conseguir que recalificaran sus terrenos. No era un simple agradecimiento, sino un reconocimiento implícito de que, después de tanto tiempo de tensiones, él había actuado en beneficio de su familia. Lo que más la conmovió fue la certeza de que, en el fondo, Damián siempre había tenido razón respecto a don Pedro. Ese momento, breve pero cargado de emociones, abrió la puerta a una posibilidad que nadie había querido considerar. ¿Y si entre Digna y Damián aún quedaba espacio para un nuevo comienzo? No se trataba solo de reconciliar heridas pasadas, sino de reconocer que, en medio de tantos conflictos, todavía había gestos capaces de tender puentes. La mirada que se cruzaron esa tarde fue distinta, como si en sus ojos brillara un atisbo de lo que pudo ser y nunca fue, y de lo que tal vez, con paciencia y verdad, todavía podría llegar a ser. El día del funeral avanzaba con una lentitud insoportable, como si el tiempo quisiera subrayar cada instante de dolor que las familias arrastraban. La ausencia de Damián en la ceremonia no pasó desapercibida. Algunos la interpretaron como un gesto de respeto hacia la voluntad de su hijo, mientras otros la vieron como una cobardía disfrazada de prudencia. Pero lo cierto era que, aunque su cuerpo permanecía lejos del camposanto, su sombra se alargaba sobre cada rostro, sobre cada mirada cargada de reproches o silencios incómodos. En el interior de la mansión, el eco de su decisión seguía vibrando en las paredes, y hasta los criados se preguntaban qué precio pagaría la familia por aquella ausencia. Tasio, por su parte, no dejaba de mirar hacia la entrada del cementerio como si temiera que, en cualquier momento, su padre apareciera para quebrar la frágil calma. La tensión lo mantenía erguido, rígido, casi al borde del colapso, y ni siquiera los brazos de Carmen lograban apaciguar el torbellino que llevaba dentro. Era consciente de que aquel día debía centrarse en honrar la memoria de su madre, pero la posibilidad de un enfrentamiento con Damián no dejaba de ocupar su mente. Fue entonces cuando los amigos que lo rodeaban, Claudia, Raúl, Gaspar y el recién llegado Chema, se convirtieron en una muralla invisible, recordándole con su mera presencia que no estaba solo. Ese círculo de apoyo funcionó como un ancla que lo sostuvo en medio del oleaje, dándole la fuerza necesaria para resistir la tormenta. En otro rincón del pueblo, Cristina no podía apartar de su mente la carta que había leído en el invernadero.
El tono arrepentido de don Pedro era tan inusual que la obligaba a cuestionar todo lo que hasta ahora había creído sobre él. Había pasado años construyendo una coraza contra sus manipulaciones, convencida de que cada palabra suya escondía un interés oculto, una trampa cuidadosamente elaborada. Y, sin embargo, ese texto escrito con una franqueza inesperada la había desarmado. Sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, que debía replantearse si era posible que un hombre como él, tan marcado por la ambición y la soberbia, pudiera de verdad sentir remordimiento. Pero la firmeza de Irene cayó sobre ella como un jarro de agua fría. Su madre biológica, con la voz cargada de un rencor aún vivo, le recordó que los depredadores nunca cambiaban de piel. Para Irene, aquel arrepentimiento no era más que otra máscara, un recurso desesperado de un hombre acostumbrado a controlar a los demás con falsas promesas. No pienses que su perdón es sincero, parecía decirle con cada palabra, y Cristina, atrapada entre la emoción de la carta y la dureza de la advertencia, quedó suspendida en un limbo de incertidumbre que la desgastaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. En la casa de los Merino, la atmósfera se cargaba de una electricidad peligrosa. Digna, tras descubrir que Gemma conocía los detalles del chantaje de don Pedro, se sintió completamente expuesta. El secreto que había guardado durante tanto tiempo se había convertido en un peso insoportable, y el hecho de que hasta su nuera lo supiera era la prueba de que las murallas que había levantado alrededor de su matrimonio se estaban resquebrajando sin remedio. Entre sollozos, no pudo evitar confesar que sentía que su unión con Pedro no era más que un castigo divino, una penitencia por aquel episodio oscuro con Jesús que seguía atormentándola como una herida abierta. La imagen de su difunto hijo regresaba a su mente una y otra vez, como un reproche silencioso que le impedía respirar en paz. En ese estado de vulnerabilidad, la visita de Miguel Ángel Vaca se convirtió en un bálsamo inesperado. Aunque en un principio había llegado para hablar de negocios y de recalificaciones, su sola presencia trajo consigo un aire renovado, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Las palabras de apoyo, los planes de acudir a la fábrica acompañado por la prensa, devolvieron a Digna una chispa de esperanza que creía extinguida. Fue en ese instante cuando comprendió que, pese a todo, aún quedaban gestos de generosidad capaces de devolverle algo de dignidad a su vida y a la de sus hijos. Pelayo, sin embargo, no podía librarse de una sensación de alerta constante. Las noticias que había recibido de Buenos Aires sobre Fina lo mantenían en vilo. La negativa de la joven a aceptar un trabajo prometedor para conformarse con un empleo mucho más modesto despertaba demasiadas preguntas. ¿Qué podía llevar a alguien con tanto talento a renunciar a una oportunidad así? La inquietud de Pelayo se transformó en sospecha, y la sospecha en una determinación férrea de averiguar qué se escondía detrás de esa decisión. En sus ojos brillaba una mezcla de preocupación genuina y cálculo político, como si intuyera que el destino de Fina estaba, de algún modo, entrelazado con los hilos que él mismo movía desde la sombra. En la cantina, Tasio seguía desahogando su dolor con Gaspar. Entre lágrimas, recordó los últimos días de su madre, los desencuentros que nunca llegaron a resolverse, las palabras que quedaron atrapadas en su garganta y que ya jamás podría pronunciar. Cada frase suya era una puñalada contra sí mismo, un intento desesperado por expiar la culpa. Gaspar, fiel a su carácter, no lo interrumpió ni lo contradijo, sino que esperó a que las palabras se derramaran como un río desbordado. Y cuando llegó el momento, le ofreció un consejo sencillo pero contundente. La culpa solo perpetúa la herida, mientras que el amor y el recuerdo pueden transformarla en un legado. Esas palabras, cargadas de sentido común y humanidad, se clavaron en el corazón de Tasio como un faro en medio de la tormenta. Begoña, por su parte, se encontraba sumida en un conflicto que no podía seguir ocultando. En el dispensario, rodeada por el silencio de las paredes y la mirada atenta de Luz, se permitió confesar lo que tanto la atormentaba, el beso con Luis. Admitió que lo había intentado minimizar, que había querido convencer a todos, y sobre todo a sí misma, de que no había tenido mayor importancia. Pero, en lo más profundo, temía que aquel gesto escondiera sentimientos reprimidos, pulsiones que podían poner en peligro no solo su matrimonio con Jesús, sino también la estabilidad de toda la familia. Luz escuchó con atención, consciente de que esa confesión no era un simple desahogo, sino la llave de un conflicto mayor que aún estaba por explotar. Cuando la tarde se despidió con un cielo enrojecido, cargado de presagios, Digna tomó una decisión que marcaría un antes y un después.
Caminó hasta la residencia de Damián con el corazón en un puño, consciente de que aquel gesto podía interpretarse como una traición a sí misma, pero también como un acto de justicia hacia sus hijos. Cuando se encontró frente a él, no necesitó demasiadas palabras. Bastó con agradecerle por haber conseguido la recalificación de sus terrenos y reconocer que, después de todo, siempre había tenido razón respecto a don Pedro. En ese cruce de miradas, donde el pasado se mezclaba con la posibilidad de un futuro distinto, se percibió un destello de algo nuevo. No era perdón completo, tampoco reconciliación plena, pero sí el inicio de una conversación pendiente desde hacía demasiado tiempo. Y en ese instante, el aire se cargó de una pregunta que aún nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Sería posible que entre Digna y Damián hubiera espacio para un nuevo comienzo, ahora que ambos cargaban con cicatrices que los acercaban más de lo que los separaban? La noche posterior al funeral se extendió como un manto pesado sobre la mansión y las casas vecinas, y aunque el silencio parecía reinar, en realidad lo que se escuchaba era el rumor sordo de los pensamientos, las culpas y las dudas que cada personaje arrastraba consigo. La muerte de Ángela había dejado un vacío imposible de llenar, pero al mismo tiempo se había convertido en el catalizador de gestos inesperados, de confesiones que antes nadie se habría atrevido a pronunciar. Era como si, en medio de la tragedia, se abrieran grietas por donde se colaban la verdad y la posibilidad de un cambio. Damián, encerrado en su propio despacho, repasaba una y otra vez lo ocurrido. La visita de Digna había removido más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Durante años había sostenido la idea de que esa mujer lo despreciaba, de que todo lo que los unía era el resentimiento por las decisiones de don Pedro. Y, sin embargo, verla aparecer en su casa, agradeciéndole con voz temblorosa, reconociendo que él había tenido razón, había abierto un espacio en su corazón que creía sellado. No era amor lo que se había encendido, sino respeto, la certeza de que incluso entre los escombros de dos vidas marcadas por los errores todavía podía surgir algo parecido a la comprensión. Al otro lado del pueblo, Digna repasaba en silencio el mismo encuentro. Había vuelto a casa con una mezcla de alivio y miedo, sabiendo que lo que había hecho no tendría vuelta atrás. Admitir ante Damián que Pedro había sido la raíz de tantos males era como traicionar años de matrimonio, pero en el fondo sentía que había dado un paso necesario. Sus hijos, especialmente Luis y Joaquín, no podían seguir viviendo bajo el peso de los errores de su padre. El gesto de Damián, aunque simple en apariencia, conseguir la recalificación de los terrenos, se había convertido en una señal de que todavía había personas capaces de actuar por los demás sin esperar nada a cambio. Y esa señal era demasiado valiosa como para ignorarla. Mientras tanto, en la casa de Marta y Pelayo, el ambiente se volvía insoportable. Marta, atrapada en la espiral del alcohol, apenas era capaz de sostener una conversación coherente. Pelayo, desesperado por rescatarla, intentaba cada estrategia posible, desde el reproche más severo hasta la caricia más tierna, pero nada parecía hacerla reaccionar. La mujer que un día había sido fuerte, capaz de enfrentarse a todo por su familia, ahora se encontraba hundida, casi irreconocible. Y lo más doloroso para Pelayo era que ni siquiera las buenas noticias lograban arrancarla de ese estado. La recalificación, el apoyo de Vaca, la posibilidad de un nuevo comienzo. Nada parecía suficiente para hacerla volver a la superficie. Andrés, en paralelo, seguía con su obsesión por la investigación de Santiago Ojeda. Su insistencia con el sargento Pontón comenzaba a levantar sospechas no solo en la policía, sino también en su propio entorno. Pelayo, con su instinto político siempre alerta, no pudo evitar notar que cada movimiento de su cuñado parecía esconder una urgencia que no compartía con nadie. La desconfianza entre ambos se hizo más evidente, y aunque todavía no se había pronunciado abiertamente, Pelayo guardaba en silencio una preocupación que tarde o temprano tendría que salir a la luz. Cristina, por su parte, seguía debatiéndose entre la carta de don Pedro y las advertencias de Irene. Las palabras escritas en aquel papel resonaban en su mente, haciéndola cuestionar si era justo condenar para siempre a un hombre que pedía perdón. Pero cada vez que intentaba abrir esa puerta, la voz firme de Irene la detenía, recordándole que no podía permitir que las promesas de cambio la arrastraran otra vez al sufrimiento. Esa lucha interior desgastaba a Cristina, que comenzaba a sentirse dividida entre el deseo de perdonar y la necesidad de protegerse de nuevas decepciones. En la cantina, Tasio trataba de recomponerse tras la confesión hecha a Gaspar. El alivio inicial se mezclaba con un cansancio profundo,
como si soltar parte de la culpa lo hubiera dejado vacío, incapaz de sostenerse por sí mismo. Gaspar, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba, decidió no dejarlo solo ni un segundo. Le recordó que llorar no era una señal de debilidad, sino de humanidad, y que reconocer la culpa era solo el primer paso para comenzar a sanar. Tasio lo escuchaba en silencio, agradecido por tener a alguien que lo acompañara sin juzgarlo, alguien que sabía sostener su dolor sin intentar minimizarlo. Begoña, mientras tanto, se debatía con un dilema que parecía más grande cada día. Había confesado a Luz el peso del beso con Luis, pero esa revelación no había traído la paz que esperaba. Al contrario, ahora la incertidumbre se hacía más intensa. ¿Qué significaba realmente ese gesto? ¿Era un error pasajero o un síntoma de algo más profundo, de una atracción reprimida que amenazaba con romper el delicado equilibrio familiar? En el silencio del dispensario, cada pregunta sin respuesta se convertía en una sombra que la perseguía, una sombra que la obligaba a mirarse en el espejo y reconocer que no podía seguir escondiéndose detrás de excusas. La noche avanzaba, y con ella llegaban las primeras consecuencias de todo lo vivido durante el día. En un rincón de su casa, Digna tomó una decisión valiente: hablar con sus hijos de lo que había hecho. Reunió a Luis y Joaquín y les contó que había visitado a Damián, que le había agradecido personalmente el gesto con sus tierras y que había reconocido ante él que Pedro había estado equivocado. Sus hijos reaccionaron con sorpresa, incapaces de entender cómo había dado un paso tan grande. Pero al mismo tiempo, percibieron en su voz una serenidad nueva, una determinación que no habían visto en ella desde hacía mucho tiempo. Aunque no lo dijeran abiertamente, comprendieron que algo estaba cambiando en el interior de su madre, y ese cambio podía marcar el futuro de la familia. Damián, por su parte, no compartió con nadie la visita de Digna. Se limitó a reflexionar en silencio, guardando para sí el eco de sus palabras y el brillo de sus ojos cuando lo miró con agradecimiento. Pero en su interior sabía que ese gesto había dejado una huella profunda, que lo obligaba a replantearse su relación con ella y con toda la familia Merino. El hombre que siempre había tomado decisiones desde la distancia comenzaba a sentir que, quizá, había llegado el momento de acercarse de verdad. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire distinto, como si el pueblo entero respirara más lento, todavía atrapado por la resaca emocional del funeral. No había casa en la que no se hablara de Ángela, de la ausencia de Damián y del rumor creciente sobre la inesperada visita de Miguel Ángel Vaca a los Merino. Las calles se llenaron de comentarios cruzados, de opiniones divididas que reflejaban las fracturas invisibles que recorrían a las familias. Mientras algunos veían en Vaca un salvador dispuesto a proteger a los más débiles, otros lo acusaban de oportunismo político, convencidos de que cada gesto suyo respondía a un cálculo perfectamente medido. En la mansión de la reina, la atmósfera seguía cargada. Andrés amaneció con la obsesión aún más marcada. Necesitaba respuestas de Santiago Ojeda y no estaba dispuesto a esperar los tiempos que la justicia imponía. La insistencia con la que acosaba al sargento Pontón empezaba a ser vista con recelo, y hasta Manuela, que solía mostrar paciencia con los caprichos del joven, comenzó a percibir que esa fijación escondía algo más profundo. La tensión se reflejaba en sus gestos, en su manera de caminar por la casa con el ceño fruncido, como si cada rincón pudiera ofrecerle la respuesta que tanto buscaba. Marta, por su parte, continuaba atrapada en el laberinto del alcohol. La noche había sido larga y llena de excesos, y Pelayo la encontró de nuevo sumida en un estado deplorable. El político, aunque agotado por la situación, se obligó a mantener la calma. Intentó recordarle lo mucho que necesitaban su fortaleza, lo importante que era que ella reaccionara, pero Marta parecía sorda a sus palabras. La botella se había convertido en su único refugio, un muro que la aislaba del dolor, pero que al mismo tiempo la hundía más en él. Pelayo, con el rostro desencajado, comprendió que debía buscar otra estrategia si no quería perderla para siempre. Mientras tanto, Cristina se debatía con una decisión que parecía simple pero que en realidad contenía un mundo entero. ¿Debía ir a visitar a don Pedro al hospital? La carta seguía sobre su mesa de trabajo, abierta, con las palabras subrayadas una y otra vez por sus ojos. El arrepentimiento escrito allí tenía un peso que no podía ignorar, pero el eco de las advertencias de Irene resonaba con fuerza. No quería caer de nuevo en un juego que la destruyera, pero tampoco quería cerrar la puerta a la posibilidad de que su tío, por primera vez en su vida, hablara con verdad. La batalla interior la desgastaba,
y cada vez que se miraba al espejo veía reflejado un rostro cansado, dividido entre el deseo de perdonar y el miedo a ser herida otra vez. En la casa de los Merino, Digna no lograba conciliar el sueño. La conversación con Damián la había marcado más de lo que esperaba. Se repetía una y otra vez sus palabras, el modo en que él había respondido con serenidad, como si ese momento hubiese abierto una grieta en su rutina de dolor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez podía construir un futuro distinto, no necesariamente a su lado, pero sí lejos de la sombra asfixiante de don Pedro. Ese pensamiento la estremecía y la liberaba al mismo tiempo, como si la fidelidad malentendida que había sostenido durante años comenzara por fin a resquebrajarse. Tasio, al otro lado del pueblo, seguía encontrando consuelo en la compañía de Carmen. Tras la catarsis con Gaspar, su corazón estaba más ligero, pero la herida seguía abierta. Cada vez que recordaba la voz de su madre, cada gesto que compartieron en vida, sentía una punzada de dolor que lo obligaba a detenerse. Carmen, sin embargo, se mantenía firme, recordándole que debía permitirse sentir la pena sin miedo, que no era un signo de debilidad sino de amor. Esa compañía constante lo salvaba de hundirse en la desesperación, y poco a poco Tasio empezaba a aceptar que, aunque el pasado no podía cambiarse, todavía quedaba vida por delante. Begoña, en cambio, no encontraba alivio en ninguna parte. La confesión a Luz no había traído paz, sino más dudas. El recuerdo del beso con Luis se repetía en su mente como una escena interminable, un eco que no podía acallar. Cada vez que se cruzaba con él, cada vez que escuchaba su voz, sentía que la tensión crecía, que había algo entre ellos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa incertidumbre la devoraba por dentro, y aunque intentaba disimularlo, la fragilidad se reflejaba en su mirada. Luz lo percibía con claridad, y aunque trataba de sostenerla, sabía que tarde o temprano esa verdad explotaría y pondría en jaque todo lo que habían intentado construir. La noticia de la visita oficial de Miguel Ángel Vaca a la fábrica comenzó a circular entre los trabajadores con una mezcla de expectación y temor. Para muchos, era la primera vez que un político de esa envergadura se interesaba por su destino, y la idea de tener a la prensa rondando por los pasillos generaba tanto ilusión como desconfianza. Algunos veían en ello la posibilidad de asegurar sus empleos, de obtener respaldo en tiempos difíciles, mientras otros lo interpretaban como un espectáculo de propaganda que terminaría sirviendo más a Vaca que a la empresa. En cualquier caso, la expectación crecía, y con ella la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. En medio de todo, Digna volvió a repasar en silencio la conversación con sus hijos. Luis y Joaquín, aunque sorprendidos por su visita a Damián, habían entendido que ese gesto nacía del deseo de protegerlos. Por primera vez en mucho tiempo, la vieron actuar movida por algo más que la culpa, y esa imagen renovada de su madre les dio una chispa de esperanza. Joaquín, especialmente, sintió que quizá todavía quedaba espacio para rescatar la dignidad de la familia, y aunque no lo dijo en voz alta, la gratitud hacia ella se reflejó en la manera en que la abrazó antes de irse a dormir. Y así, entre secretos que emergen, culpas que se confiesan y decisiones que empiezan a abrir grietas en el pasado, la historia del capítulo 395 se fue tejiendo como un tapiz complejo. Cada gesto, cada palabra, era una pieza que encajaba en un mosaico mayor, en el que las familias de la reina y Merino parecían condenadas a enfrentarse a sus demonios internos mientras el mundo exterior, con políticos, periodistas y rivales acechando, se preparaba para aprovechar cualquier debilidad. El sol de la mañana iluminaba la fachada de la fábrica, y con él llegaron las primeras señales de que la visita de Miguel Ángel Vaca no iba a pasar desapercibida. Los trabajadores, acostumbrados a las rutinas de producción y al ambiente íntimo de sus pasillos, observaban con mezcla de sorpresa y nerviosismo cómo se preparaban las instalaciones para recibir a la comitiva política y a los periodistas que lo acompañarían. Nunca antes Perfumerías de la Reina había sido escenario de tanta expectación, y esa repentina visibilidad pública generaba tanto entusiasmo como temor. Para muchos, significaba la posibilidad de ser reconocidos en su esfuerzo, para otros, la certeza de que los focos podían revelar las grietas ocultas. Dentro, los comentarios se multiplicaban. Algunos empleados murmuraban que la familia había conseguido un aliado poderoso, alguien capaz de inclinar la balanza a su favor en tiempos de incertidumbre. Otros, más desconfiados, aseguraban que Vaca no hacía nada sin tener garantizado un beneficio, que tarde o temprano su apoyo tendría un precio demasiado alto. La tensión se palpaba en cada gesto,
y la expectación era tan grande que hasta los perfumes, con su aroma habitual, parecían impregnados de un aire distinto, cargado de promesas y de dudas. Mientras todo esto ocurría, en la casa grande, Damián repasaba mentalmente la magnitud del gesto que se avecinaba. No era ingenuo. Sabía que la presencia de Vaca traería consigo tanto reconocimiento como riesgos. La prensa, siempre ávida de titulares, podía convertir aquella visita en un escaparate para mostrar la solidez de la fábrica, pero también en una lupa que revelara los conflictos internos. Por eso, su mente volvía una y otra vez al recuerdo de la visita de Digna la tarde anterior. Si incluso ella había reconocido que Pedro había estado equivocado, ¿no era esa la confirmación de que las alianzas debían repensarse? Esa reflexión lo atormentaba, obligándolo a replantearse no solo el rumbo de la empresa, sino también el de su vida personal. Digna, en paralelo, se despertó con un extraño cosquilleo en el pecho. La noche había sido larga, llena de pensamientos que se entrelazaban con la visita a Damián y con la imagen de sus hijos escuchándola reconocer la verdad. Era como si, después de años de vivir bajo la sombra de Pedro, finalmente pudiera respirar un aire distinto. La posibilidad de un nuevo comienzo, no necesariamente romántico, pero sí vital, se abría ante ella como una puerta que jamás había imaginado cruzar. Y aunque el miedo seguía presente, también sentía que no podía retroceder. En la cantina, Tasio se encontró nuevamente con Gaspar, esta vez con un ánimo distinto. Aunque la culpa seguía pesando, el desahogo del día anterior lo había dejado con una especie de vacío que, paradójicamente, también era alivio. Gaspar, observándolo con calma, decidió invitarlo a un paseo por el campo. A veces, para entender lo que sentimos, necesitamos cambiar el aire, le dijo con voz serena. Tasio aceptó, y juntos caminaron por los senderos que bordeaban el pueblo. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier conversación. En cada paso, Tasio parecía liberar un poco de la carga, como si el paisaje, con su inmensidad, pudiera absorber parte de su dolor. Cristina, mientras tanto, se sentaba en su taller de perfumes con la carta de Pedro todavía en la mesa. Había intentado concentrarse en sus fórmulas, en los aromas que solían ser su refugio, pero cada frasco, cada mezcla, le recordaba la inestabilidad de su presente. No podía negar que las palabras de su tío la habían tocado. Esa humildad escrita, esa súplica de perdón, no se parecían en nada al hombre que siempre había conocido. Pero, ¿era posible confiar en que alguien tan marcado por la ambición pudiera cambiar? Su madre biológica, Irene, había sido tajante en su rechazo, y ella misma sabía que un paso en falso podía costarle caro. Aún así, el deseo de creer que existía una mínima posibilidad de redención seguía latiendo en su interior. En el dispensario, Begoña volvió a reunirse con Luz. Esta vez, su rostro reflejaba un cansancio aún mayor, como si las confesiones del día anterior la hubieran drenado por completo. Luz la observó con la paciencia de quien sabe que las heridas del alma no se curan con palabras rápidas. «No puedes seguir evitando la verdad», le dijo con firmeza, aludiendo al beso con Luis. Begoña, con lágrimas contenidas, admitió que temía que ese gesto hubiera significado más de lo que estaba dispuesta a reconocer. El miedo no era solo a lo que Luis pudiera sentir, sino a lo que ella misma podía descubrir en lo más profundo de su corazón. La tensión también alcanzaba a Marta, que despertaba cada día más hundida. Pelayo, incapaz de seguir tolerando la autodestrucción de su esposa, comenzó a considerar medidas más drásticas. La idea de buscar ayuda externa, incluso de internarla en un centro de rehabilitación, cruzó su mente con fuerza. Amaba a Marta, pero no podía permitir que el alcohol la consumiera por completo. Esa disyuntiva lo atormentaba, porque sabía que cualquier decisión radical podía interpretarse como una traición, pero la alternativa, verla destruirse lentamente, era aún peor. En medio de todo este torbellino, la relación entre Digna y Damián seguía flotando en el aire como una incógnita cargada de posibilidades. Ella lo había buscado para agradecerle, él la había escuchado con respeto, y ahora ambos sabían que el simple hecho de haberse encontrado había cambiado algo para siempre. No era necesario pronunciarlo en voz alta. Bastaba con el recuerdo de la mirada compartida, con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, podían dejar de verse como enemigos para empezar a reconocerse como seres humanos marcados por el dolor, pero aún capaces de tender puentes. La tarde del miércoles se tiñó de un aire solemne cuando la fábrica abrió sus puertas a la comitiva de Miguel Ángel Vaca. La prensa se agolpaba en la entrada, cámaras listas para captar cada gesto,
cada palabra que pudiera convertirse en titular. Los trabajadores, muchos de ellos vestidos con su uniforme impecable, se colocaban en filas, nerviosos ante la posibilidad de salir en las fotografías, conscientes de que aquel día marcaría un antes y un después en la historia de Perfumerías de la Reina. Damián, en su papel de patriarca, caminó por los pasillos con el porte de quien conoce el peso de cada mirada. Sin embargo, en su interior, no podía dejar de repasar lo que significaba todo aquello. El apoyo público de Vaca aseguraba un respiro para la empresa, pero también dejaba en evidencia que las tensiones internas podían salir a la luz en cualquier momento. Y, por primera vez, no estaba solo en esa reflexión. Las palabras de Digna, todavía frescas en su memoria, resonaban con fuerza. «Tenías razón sobre Pedro», había dicho ella, y esa frase se había convertido en un eco imposible de acallar. En la casa de los Merino, Digna seguía digiriendo la magnitud de lo que había hecho. El recuerdo de su encuentro con Damián la acompañaba como un murmullo constante. Había pasado años odiándolo, viéndolo como la contracara de todo lo que representaba Pedro. Y ahora, de repente, descubría en él una nobleza que no esperaba, un gesto de generosidad que la obligaba a reconsiderar su historia. No sabía si estaba lista para un nuevo comienzo, pero sí comprendía que el muro de resentimiento comenzaba a agrietarse. Y en esas grietas se colaba la posibilidad de un futuro distinto, no solo para ella, sino también para sus hijos. Tasio, todavía frágil por la confesión hecha a Gaspar, decidió acudir a la fábrica para acompañar a sus hermanos. Allí, entre la multitud, encontró en Carmen un refugio silencioso. Su sola presencia era suficiente para recordarle que, aunque el dolor no se borraba, había alguien dispuesto a caminar a su lado. La mirada de sus amigos, Claudia, Raúl, incluso Chema, lo sostenía como una muralla invisible, y esa red de afectos le dio la fuerza suficiente para no derrumbarse frente a las cámaras. Mientras tanto, Marta se encontraba sola en su habitación, ajena al bullicio que llenaba la fábrica. El alcohol la mantenía sumida en un letargo que le impedía percibir la magnitud de lo que ocurría fuera. Pelayo, después de intentar una vez más convencerla de que reaccionara, comprendió que ya no podía postergar lo inevitable. El peso de su decisión. Buscar ayuda externa para rescatar a su esposa. Lo dejó con el rostro desencajado, pero con la certeza de que era la única manera de salvarla de sí misma. Cristina, en su taller, seguía debatiéndose entre la carta de Pedro y las advertencias de Irene. La visita de Vaca a la fábrica le recordó que todo lo que sucedía en ese lugar estaba conectado con su vida, con sus elecciones, con su capacidad de decidir a quién dar segundas oportunidades. Aquel dilema la consumía, pero también la impulsaba a pensar que quizá debía enfrentarse cara a cara con su tío, para comprobar con sus propios ojos si ese arrepentimiento era real. Begoña, en cambio, seguía atrapada por la sombra del beso con Luis. Cada vez que lo veía en la fábrica, cada vez que coincidían en los pasillos, sentía que el aire se volvía más denso, que el recuerdo de ese gesto amenazaba con salir a la luz. Luz, consciente de lo que ocurría, se mantenía atenta, intentando ser el sostén que su amiga necesitaba, pero también temiendo que aquella verdad terminara por estallar en el peor momento posible. La jornada en la fábrica concluyó con los aplausos de los trabajadores y los flashes de las cámaras. Vaca, con su sonrisa ensayada, pronunció un discurso cargado de promesas, asegurando que Perfumerías de la Reina no solo era un orgullo para el pueblo, sino un ejemplo de resiliencia. Damián lo escuchó con atención, pero en su mente había otra escena. La de Digna, de pie frente a él, agradeciéndole y reconociendo que Pedro había fallado. Esa imagen lo acompañó incluso cuando regresó a la mansión, cuando se sentó en su despacho con la casa en silencio. Y entonces ocurrió lo inesperado. Esa misma noche, Digna volvió a cruzar la puerta de su casa, decidida a hablar con él una vez más. No llevaba un discurso preparado, ni buscaba excusas. Solo quería dejar claro que, pese a todo lo ocurrido, estaba dispuesta a reconocer que había sido injusta con él. La conversación fue breve, pero intensa. Ella le agradeció de nuevo, y él, por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia y dejó entrever una emoción que rara vez mostraba: ternura. No hubo promesas, no hubo declaraciones, pero sí una certeza compartida. Entre ambos, algo había cambiado para siempre. El capítulo cerró con esa imagen. Digna y Damián frente a frente, mirándose a los ojos con la carga de todo lo vivido, con la posibilidad de un nuevo comienzo flotando en el aire. No era una reconciliación definitiva, pero sí el inicio de un camino distinto,
uno en el que el pasado podía dejar de ser una condena para transformarse en un puente hacia el futuro.